buenas tardes. Una alegría volver a comenzar en este año nuevo con el ciclo Vivir con Filosofía que coordina, esta ya en la cuarta edición, el filósofo José Carlos Ruiz. Y hacerlo con esta sala llena, pues la alegría es doble. Quiero agradecer a todo el equipo de la Malagueta, su director, Antonio Javier López, la organización de este acto. Estamos hablando de un ciclo que comienza hace 4 años y que en esta ocasión y para esta charla se le ha titulado Pensar mejor para vivir mejor. Yo creo que hoy esto suena casi como un acto de resistencia. Ahora lo comentará José Carlos, al que le doy la bienvenida, y también a José Antonio Marina, para el que pido para los dos un fuerte aplauso. Hablaba de un acto de resistencia, pero es verdad que en un tiempo de prisas, de consignas rápidas y opiniones instantáneas, detenerse a pensar con rigor, hoy en día parece ya casi revolucionario, parece mentira. Y esta tarde no venimos a escuchar respuestas prefabricadas, sino yo todo lo contrario. Yo diría que a incomodarnos un poco, a afinar el criterio, a preguntarnos qué estamos haciendo y bueno, qué estamos haciendo con nuestra libertad, qué estamos haciendo con nuestra atención también y con nuestras decisiones. Para eso van a dialogar hoy, yo diría que 2 voces imprescindibles en España, como es José Antonio Marina, que lleva ya décadas recordándonos que la inteligencia también es ética, y José Carlos Ruiz, que insiste siempre en que pensar bien pues no es un lujo académico, todo lo contrario, sino una necesidad vital. Y estoy convencido también que de aquí vamos a salir con menos certezas cómodas y mejores preguntas. Porque quizás, y con esto termino, vivir mejor pues empieza por atreverse a pensar mejor. Y de eso es lo que hoy van a dialogar José Carlos Ruiz y José Antonio Marina. Muchas gracias y que disfruten con la charla. En primer lugar, quiero agradecer a la Diputación de Málaga que siga apostando por este ciclo, 4 años permaneciendo aquí sentado, dialogando con las que yo considero que son las figuras intelectuales más interesantes desde la filosofía. Faltan muchos por venir, es cierto, pero los que están son. Y para mí eso es un fundamento de sabiduría, pero también un fundamento de servicio público. Es decir, que la Diputación siga apostando por este ciclo año tras año y que confíen en los criterios que nosotros vamos aportando a la Diputación sobre las charlas, me parece algo maravilloso. Así es que desde aquí mi agradecimiento también a todo el equipo de la Malagueta, a su director y a la gente que hay detrás haciendo que esto sea posible, que créanme que son eventualidades muchas veces las que ocurren, que no son sencillas de llevar a cabo y se solventan muy bien. Y bueno, al público que ha venido aquí, a los que estáis presentes y a los que luego nos verán en internet, y muy especialmente a José Antonio, porque tengo la fortuna de que cada vez que descuelgo el teléfono para hacerle alguna propuesta, siempre tiene una disposición absoluta a entablar el diálogo. Así es que sin más preámbulo voy a comenzar con la presentación. No me voy a detener en todos los detalles. José Antonio creo que es muy conocido por gran parte del público que está aquí presente, pero bueno, no quita que demos algunas pinceladas prescriptivas. Aparte de filósofo, quizá uno de los pensadores que más ha aportado en los últimos 30-35 años al pensamiento español, pero sobre todo también al perfil de la filosofía, que estábamos muy escasos de gente que en el panorama también de la filosofía accesible a través del ensayo pudiese acercar ese mundo académico y ponerlo en pos del público. Pedagogo, ha pasado por los niveles educativos y en esto comparto con él trincheras, ¿no?, de secundaria y de bachillerato, ha sido catedrático de filosofía en bachillerato y es un ensayista maravilloso. Doctor honoris causa por la Universidad Pontificia de Valencia y lo dije la última vez que estuvimos aquí hace 4 años, quizás de los cargos más importantes que tiene el de floricultor.
floricultor, es inventor de una berza y me parece una cosa surrealista, pero maravillosa. Bueno, subráyalo bien, porque inventores de berzas hay muy pocos. Su labor de investigación se ha centrado en el estudio de la inteligencia, sobre todo en los últimos años, y tiene libros sobre la creatividad, que a mí personalmente me han estimulado mucho en los procesos de estudio, sobre cómo se entrelaza la neurología con la psicología y con la filosofía, es decir, tiene esa habilidad de conseguir que las disciplinas hablen entre sí. Ha sido premio Anagrama de ensayo, premio Giner de los Ríos a la innovación educativa, que yo siempre destaco este premio porque desde el gremio de los docentes me parece de los más bonitos que te pueden dar. Medalla de oro de Castilla-La Mancha, tiene innumerables libros, no me voy a poner a decirlos todos, La educación del talento, El pequeño tratado de los grandes vicios y los últimos, Biografía de la humanidad, y el que nos trae hoy aquí, que es La vacuna contra la insensatez, Tratado de inmunología mental. Así es que, José Antonio, si te parece, quiero comenzar con tu trayectoria de los últimos ensayos, que tienen un fundamento. A mí me ha parecido que ha habido un cambio, no un cambio, sino una transición más bien muy fuerte a la justificación, a la posología histórica. Es decir, has tratado mucho, y este libro está plagado de ello, de la historia como fundamento de justificación para aprender. Y los ejemplos que pones, utilizando psicología y neurología, ponen en valor la necesidad, como dice el libro, de una inmunología mental. Entonces, lo primero que te quiero preguntar sobre ese tema es si la historia que la has utilizado como fundamento para desglosar todos los errores mentales, todos los virus que tú comentas aquí, esos virus mentales que van conduciéndonos, si la historia que ejemplifica muy bien eso podría ser también una vacuna. Porque veo que en tus libros últimos sí la has utilizado mucho como referencia. Sí, el conocimiento. A mí me parece que sí, pero antes me gustaría, ya que los filósofos hacemos preguntas, hacer una pregunta fundamental. ¿Se me escucha bien? Entonces sí. Vamos a ver, yo he tenido la suerte, José Carlos, de poder hacer mi recorrido como alumno a mi manera. Yo empecé estudiando filosofía. De la filosofía me interesó sobre todo la obra de Husserl, he sido un husserliano hasta el fondo. Cuando Husserl empieza a estudiar la última parte, que es la fenomenología genética, vamos a ver cómo la conciencia va creando su mundo intencional o el mundo intersubjetivo. En aquel momento se estaba haciendo, todavía vivía en Ginebra Jean Piaget, que estaba haciendo lo mismo, pero en la psicología cognitiva y además viendo cómo se iba generando la inteligencia del niño. Estuve durante 4 o 5 años dedicado prácticamente a Piaget, pero Piaget me derivó hacia un psicólogo que posiblemente sea el psicólogo más brillante del siglo XX, lo que pasa es que murió muy joven y lo dijo de una manera todavía muy en esbozo, que es Lev Vygotsky. Y Lev Vygotsky lo que decía es la inteligencia humana sufre una transformación completa cuando aprende el lenguaje, porque a partir de ese momento es cuando la naturaleza humana se configura como un híbrido de naturaleza y de cultura. Pero yo en ese momento derivé hacia otro sitio, derivé hacia el lenguaje, porque el discípulo más importante de Vygotsky fue un gran neurólogo, Alexander Luria, que estudiaba el lenguaje desde el punto de vista de cómo configura el cerebro y también de cómo tiene que ver con la acción, que es el tema que a mí siempre me interesa. La inteligencia está hecha para dirigir la acción y el lenguaje tiene una parte muy importante sobre ella. Entonces, cuando empecé a decir, bueno, ¿y qué hace la inteligencia? Hace, como has mencionado tú, hace cosas fantásticas, que eran crear cosas absolutamente sorprendentes, el arte, la pintura, la economía, y entonces dediqué a estudiar la inteligencia cuando hace eso. Pero al terminarlo me di cuenta que por un vicio filosófico me había dejado fuera de la creatividad lo que en este momento me parece que es la gran creación de la inteligencia humana.
Y además, cuando voy a algún congreso de expertos en inteligencia, lo digo de la manera más estrepitosa, para escandalizarlos. La gran creación de la inteligencia humana no es el arte, no es la ciencia, no es las matemáticas. La gran creación es la bondad. Cuando digo esto, ya puede suponer José Carlos que dicen, a este se le han cruzado los ¿qué tendrá que ver la bondad con la inteligencia? Bueno, entonces intento explicarse. Pero claro, por citar a un filósofo español importante, que te sonará, se llama José Carlos Ruiz. Tú has repetido muchas veces que hay que vivir como se piensa, porque si no, acabas pensando como vives. Eso es de Mujica, que yo cito a Mujica. Bueno, pues recitamos. Nada, pues estupendo, pero ya está. Recitamos. Bueno, entonces, pero esto quiere decir que tiene una condición que es la que tú has expuesto también en los libros, pero hay que pensar bien. Y para pensar bien tienes que tener unos criterios que te permitan discernir lo que es correcto, incorrecto, falso, no falso. Bueno, entonces, al buscar los criterios, pero sí tiene razón que fue en los últimos años, porque mis últimos cuatro libros han sido libros en realidad de historia. Me ha interesado cómo la humanidad, cómo la naturaleza humana, puesto que es un híbrido de naturaleza y cultura, para comprenderla tenemos que ver lo que pone la naturaleza, y por eso me interesa la neurología, y lo que pone la cultura, y eso te lo da la historia. Entonces, somos seres evolucionados, somos seres evolutivos, y para comprender lo que hacemos, o conocemos su evolución o no lo conocemos. Y en este momento, el hecho de que esté en descrédito y fuera de los planes de estudios en todo el mundo la historia, me parece que es un gravísimo problema social. Porque en el momento que pierdes la historia, pierdes la posibilidad de comprender. Y en este momento no estamos comprendiendo nada. Y para comprenderlo tienes que ver cómo hemos llegado a donde estamos. Cuando de repente un alumno me dice, pues yo creo que esto de la democracia no vale para nada. Espérate un momento, que te voy a explicar cómo hemos llegado hasta aquí. Y si no te explico, las idas y las venidas, las meteduras de pata que hemos tenido, las insensatez que hemos conocido, nos damos cuenta de que nos hemos estado siempre salvando por un pelo. Y que tenemos que reconocer esa evolución, porque si no, no entendemos nada de lo que pasa. Entre otras cosas, no entendemos la filosofía. Lo que pasa es que la filosofía muchas veces la cogemos como en un museo. Aquí están todos, qué bien, mira qué fotografías más bonitas, un poco ancianas, mira, qué inteligente era Platón, qué inteligente. Pero tenemos la idea de que no ha habido un progreso en la filosofía. Entonces, lo que te voy a decir, cierto, no. Cuando estudio la filosofía, no estoy estudiando las obras de unos señores muy listos. Estoy estudiando la evolución de una experiencia. Igual que puede hacer la evolución de la experiencia pictórica. Y en esa experiencia veo cómo hay derrapes, cómo hay equivocaciones, cómo hay buenas intenciones y malos resultados, cómo unos van aprendiendo de otro y van negando a otro. Pero todo eso es una experiencia que a mí me parece que sigue progresando. Nadie en su sentido de juicio puede decir en este momento que es platónico. Pero al mismo tiempo todos debemos decir que admirable fue Platón. Porque clarísimamente Kant afina más en el conocimiento que Platón. Pero Platón fue el primero, digamos, y fue de una potencia para alumbrar la experiencia filosófica absolutamente colosal. Pero yo creo que en eso debemos ser más exigentes y aprovechar mejor la historia, como son historias de experiencias, vamos a aprender de ellas. Claro, en estos 4 libros últimos es verdad que la historia tiene un peso específico en tu obra, y eso me hace pensar con lo que acabas de decir, porque en este, por ejemplo, he encontrado pocas citas de filósofos, muchos ejemplos de psicología, muchos de neurología, muchos artículos científicos que luego vas a consultar y obviamente no aparece ningún filósofo. Entonces, ¿qué papel tiene a día de hoy la filosofía como posibilidad de o bien redención propia o bien de ser capaz de redimir a la sociedad? Porque no aparece casi nada. A mí me parece, José Carlos, ¿por qué tiene importancia lo que haces?
pues estás haciendo una tarea de difusión de la filosofía que a mí me parece necesaria porque, lo he repetido muchas veces, creo que la filosofía es un servicio público. Los que tenemos la suerte de podernos dedicar a investigar en filosofía, yo creo que no tenemos derecho a elegir nuestros temas. Que debíamos salir a la calle, preguntar a la gente, ¿y a usted qué le preocupa? Porque si son verdaderos problemas, a las dos preguntas siguientes te has plantado en temas filosóficos de alto valor. Entonces, nos volvemos a nuestro despacho, intentamos aclararnos esas cosas, y a mí, y yo creo que en parte también a ti, cuando tienes las ideas claras, es decir, cuando sabes lo suficiente de un tema para poder hacer una tesis doctoral, decides, no quiero hacer una tesis doctoral, quiero explicarle esto a la gente de la calle. Pero primero lo trabajo para una tesis doctoral, ¿eh? De manera que podía hacerla, y podía hacer un tocho de 500 páginas con 7.500 citas bibliográficas que no leyera a nadie y que se fuera a decir, no, vamos a ver. Y que además, si está escrito para colegas, tú ya sabes que damos por dadas tal cantidad de cosas que cuando una persona que no tiene formación filosófica nos dice, oiga, ¿y eso por qué lo dice? Eso del imperativo categórico, que es una herramienta, ¿y eso por qué le dice usted? Pues como se lo tenga que explicar a nuestros alumnos de bachillerato, o afinas mucho, o tú mismo te das cuenta de que no habíamos pensado las cosas con la suficiente profundidad. Y en este asunto, fíjate, en la biografía de la humanidad vi cómo la humanidad ha progresado. En todo lo que podemos medir hemos progresado. Tanto en el aspecto científico como, a mí me parece que también en el aspecto ético. La humanidad ha sido de una crueldad terrible y además sin darse cuenta de que estaba siendo cruel. Y bueno, pero ¿qué pasa, sin embargo, con la cantidad de cosas horribles que han pasado? No, es que nosotros tenemos una línea progresiva. Hemos progresado en todo, pero hemos sufrido colapsos sistemáticos. Y entonces en esos colapsos resulta que todo lo que habíamos construido se nos viene abajo. Entonces a mí me interesó, después de escribir la biografía de la humanidad, que es, digamos, gloriosa, y escribió la biografía de la humanidad que está siempre presente. Entonces cogí el periodo del siglo XX. Entonces, en el periodo del siglo XX hubo dos guerras mundiales terribles, más las que no fueron mundiales. Luego, una serie de genocidios políticamente diseñados. Empieza con el genocidio de Armenia y termina ya con los que hubo en la antigua Yugoslavia o con lo que hubo en Ruanda. ¿Pero qué nos pasa? ¿Por qué hacemos esto? Tenemos cosas como, por ejemplo, las violaciones masivas utilizadas como arma sistemática de guerra, por ejemplo. Las hambrunas, al menos 2 hambrunas diseñadas por 2 gobiernos, el de Stalin en Ucrania y el de Mao Zedong en China, que cada una de ellas posiblemente mató a 20, 30 millones de personas. Pero ¿qué nos pasa? Si somos tan inteligentes, ¿por qué hacemos esas brutalidades o esas estupideces? Y eso es lo que me llevó a este libro. Pero, vamos a ver, ¿somos muy inteligentes? Sí. ¿Somos racionales? A ratos. ¿Qué nos pasa entonces que no acabamos de aprender? Lo que decía Voltaire, el hombre es racional cuando está tranquilo. Bueno, y cuando no hacemos muchas estupideces. A mí me interesaba estudiar esos fallos que hay en nuestra inteligencia, porque tú insistes mucho y con razón la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico. Lo que pasa es que el pensamiento crítico es muy difícil de tener, porque estamos tan sumamente rodeados de, digamos, virus mentales que se nos meten, y una vez que lo has aceptado, pues empiezas a pensar mal, empiezas a pensar de otra manera, porque te ha contagiado y ha alterado los sistemas de pensamiento. Y entonces me interesaba ver
si podía identificar esos virus mentales, y una vez que los hubiera identificado, ver si podía organizar una vacuna para protegernos de ello. Hombre, en realidad una vacuna fantástica es el pensamiento crítico. Lo que pasa es que primero hay que preparar la inteligencia de una persona para que llegue al estado de tener pensamiento crítico y no se deje contaminar por estos virus mentales. Y eso es lo que Una me parte, llevo. sí. Aprovecho porque hablas en el libro de los marcos de insensatez. Se van construyendo unos marcos de insensatez, que es una especie de entorno cognitivo y emocional, mezcla esas dos cosas, que hace que se distorsione en el sujeto su percepción de la realidad, pero a veces ni se da cuenta de esa distorsión de la realidad. Y asocia, que es lo que me ha interesado mucho, con la política y la ideología. Pero luego también dejas caer en algún momento que también puede estar en la parte educativa o terapéutica. Entonces, claro, yo me preguntaba, ¿dónde es más lesivo la construcción de esos marcos de insensatez? ¿En las relaciones de poder, en la política, en el plano educativo o en el plano psicológico, que ahora está en auge, ¿no? Y todo el mundo está... Es decir, cuando hablamos de los marcos de insensatez, ¿dónde deberíamos de poner más atención? Sí, yo al hacer, para intentar en serio ver cómo, si podía hacer una inmunología mental que nos defendiera de estos errores que además son errores repetitivos. Es decir, es que nos vamos a volver otra vez a pensar. Es decir, hay un virus mental que es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es, ante todas las informaciones que yo recibo, me quedo con aquellas que confirman mi modo de pensar. Bueno, eso me encierra en una especie de bucle. Dice, bueno, no, yo ahora hago esto. Vamos a ver. Cuando todos los que estamos aquí, cuando elegimos nuestro medio de información, los periódicos, o la cadena de televisión, o el influencer, ¿qué elegimos? ¿Aquel que nos da la razón, que nos reafirma en lo que pensamos, o aquel que pone en duda lo que pensamos? No, sin duda alguna, lo que nos confirma lo que pensamos. Bueno, eso está clarísimo, pero no es pero es que caemos todos en eso. Entonces, al ver los patógenos que pueden alterar nuestra manera, digamos, correcta de pensar, descubrí, me pareció identificar 3 niveles de más o menos complejidad. El de menos complejidad son las noticias falsas. Bueno, las noticias falsas cada vez es más difícil poder distinguir de las verdaderas, sobre todo con los deepfake, que te presentan una información gráfica como si fuera indiscernible, como no tengas unos aparatos muy sofisticados, pues ahí todos somos vulnerables si no somos capaces de generar alrededor de eso sistemas de filtrado, porque si no estamos completamente inermes. Lo siguiente son los virus mentales. Es una creencia que, como se meta de ti, va a alterar tu forma de pensar. Por ejemplo, un virus mental que se nos ha metido en nuestro sistema educativo. La creencia de no hay que aprender las cosas de memoria. Bueno, eso es un virus que ha desconcertado todo nuestro sistema educativo. Vamos a ver, la memoria es el órgano del aprendizaje. Si no aprendes las cosas de memoria, es que no has aprendido, a secas. Bueno, pues eso ha dirigido la didáctica, ha dirigido los sistemas de evaluación, eso es un virus mental. Estropea todo lo que toca. Entonces, eran falsas noticias, eran virus mentales y eran ya marcos de insensatez en que se mezclan muchos virus mentales y además con emociones, con justificaciones, de manera que son bloques absolutamente difíciles de mover precisamente por eso. Por ejemplo, que en este momento tengamos... Estados Unidos tiene unas 11.000 cabezas nucleares, Rusia unas 10.000, China tiene los suyos, Francia tiene poquito. Vamos a ver, ¿se pueden utilizar esas bombas atómicas? No. ¿Por qué? Porque con una tercera parte se acabaría la vida del planeta. Entonces, ¿cómo hemos creado este marco de insensatez? Es decir, ¿cómo
¿Cómo hemos creado un marco de insensatez que hace que al mismo tiempo que estamos destruyendo los alimentos porque producimos demasiado, haya mucha gente que se está muriendo de hambre porque no tiene alimentos? Bien. Hombre, es que así es la vida. No, claro que es la vida, si el problema está en que cuando tenemos un marco de insensatez, ocurre que acabamos confundiéndolo con la realidad. Es que es la realidad. Vamos a ver, ¿hay alguna razón para que Trump haya ganado las segundas elecciones? No, que está en un marco de insensatez, absolutamente, y que además lo está fomentando. Es decir, vamos a ver, cuando Trump a mí me ha encantado, no me ha encantado, pero me ha venido muy bien porque el ejemplo de todos los patógenos mentales de los que iba a hablar para el libro los representa Trump, pero con una habilidad extraordinaria. Es decir, no es decir, ese es un loco, no, es un tipo listísimo y que maneja la manipulación con un talento excepcional. Y por eso hace lo que hace. Por ejemplo, hay un sesgo cognitivo que se llama el sesgo de anclaje. El sesgo de anclaje es, si yo voy a empezar un debate, si yo consigo marcar a partir de donde va a empezar el debate, estoy dirigiendo ya el resto del debate. Vamos a ver, ¿qué hace Trump? Quiere subir los aranceles a la gente. ¿Hasta dónde ya hay dispuesto a llegar? Bueno, hasta el 20%, 25%. Si pone allí el punto de anclaje, la discusión va a ser a la baja. No. 100%, unos aranceles del 100%. ¡Qué disparate! ¿Pero cómo va a hacer eso? ¿Pero qué locura? No es ninguna locura. El debate va a empezar por 100. Y entonces de ahí va a ir a la baja. Y cuando llegue a lo que él creía que estaba bien, va a decir, bueno, ya os perdono. Entonces, el señor que acaba de aceptar unos aranceles que no hubiera aceptado en absoluto si se lo hubieran planteado de entrada, encima se queda agradecido. Y dice, anda, mira, lo que he hecho. Negociante. Es decir, nosotros tenemos un marco de insensatez, el poder político. El poder político, sabemos que todo poder tiende hasta limitarse. ¿Por qué? Pues porque no domina, lo decía Shakespeare, es fantástico tener la fuerza de un gigante, es terrible usarla como un gigante, porque te da la mano y te la estruja porque no calcula su fuerza y porque el poder tiende a ser cada vez más poderoso. ¿Por qué? Porque hay una persona que le guste el dinero, ¿tiene alguna vez suficiente dinero? No. Pero vamos a ver, si el dinero es un medio de compra, ¿se va a gastar ese dinero en comprar? No. Entonces, ¿por qué lo tiene? No, porque hay un marco de insensatez que es que el dinero es poder. Y no me interesa su poder de compra. Lo que me interesa es su poder a secas. Y quiero tener más. ¿Por qué? Porque quiero tener más poder. Ese es un marco de insensatez. Pero ya el marco de insensatez se dobla porque no solo el poder tiende a expandirse y tiende a hacerse cada vez mayor si no tiene fuerzas. El límite le tiene que venir siempre de fuera. No, el colmo de la insensatez de ese marco es que además, en general, la gente admira al poderoso. Le admira. ¿Qué es lo que pasa con Trump? Que la gente le admira. No quiere un líder débil que quiera negociar. No, son nietzscheanos. La gente es nietzscheana como espectador. Admira lo que teme. ¿Por qué? Porque en el momento que debería temer a un poderoso, pero cuando él siente miedo de otra cosa, quiere un poderoso que le ampare. Y entonces en ese juego nos vemos metidos como en una trampa. Pero si nos vamos habla del plano social y político, pero claro, si te vas al individual, ¿en qué medida podemos decir que un sujeto normal y corriente es responsable de sus malas creencias, de sus malas ideas? Porque ese marco de insensatez, tú lo dices en el libro, tiene una potencia muy fuerte el entorno cognitivo en el que ese sujeto se desarrolla. Entonces, ¿hasta qué punto podemos, o cuál sería el grado de responsabilidad de ese sujeto
en torno a subvirus, a la adquisición de virus, porque de cara a después poder pedir responsabilidades, podemos encontrarnos en que el sujeto en ese proceso de abducción del marco de insensatez no tiene capacidad de decisión autónoma. O sea, que me haces la pregunta de qué pasa con la libertad humana para ver si en 15 segundos te lo resuelvo. Básicamente. Vamos a ver. Como yo vengo en parte de la neurología, pues me encuentro con un problema muy endiablado, que es que los neurólogos no creen en la libertad del ser humano. Piensan que todo nuestro sistema es un sistema determinista o probabilista, y que entonces, pues cuando sentimos la tentación de una cosa que sabemos que nos gustaría hacerlo y por otra parte tenemos una norma que nos dice que no, el neurólogo dice, bueno, ahí entran en confrontación dos tipos de redes neuronales, la que tiene más fuerza se lleva el gato al agua y ya está. Para colmo de males, hace ya bastantes años, pero se replica muchas veces, Benjamin Libet hace un experimento que consiste en lo siguiente. Antes de que yo decida mover la mano, unos 300 milisegundos antes, ya se han activado las zonas permotoras del cerebro. Es decir, el cerebro va por delante de nosotros. Y entonces decir, bueno, si el cerebro va por delante de nosotros y yo lo único que hago es tener conciencia de lo que ha hecho previamente el cerebro, no puedo decir que soy libre. No. Pero entonces ahí entra el pensamiento. Ahí entra el pensamiento. ¿Por qué? Mira, lo que en este momento yo creo que estamos haciendo, digo estamos porque lo estamos haciendo yo creo entre muchos, un modelo de lo que es la inteligencia humana que es más potente de lo que habíamos hecho hasta ahora. Es un modelo que lo llamamos modelo dual de la inteligencia. Es decir, nosotros tenemos una inteligencia en dos pisos. El piso de abajo comparte muchas cosas con los animales superiores, la percepción, la memoria, la capacidad de relacionar, pero nosotros tenemos otro piso encima, que es a partir de esa gigantesca cantidad de información que está en el piso abajo, que no es consciente, hay algunas cositas que se hacen conscientes. Y a partir de ahí tenemos un sistema de control que podemos aceptar o no aceptar. Hace poquitas cosas. Acepta lo que viene de ese fondo no consciente. Por ejemplo, una mañana me levanto diciendo tengo que ir al Corte Inglés, porque están de rebajas. Eso lo ha pensado, eso me ha emergido de toda esta enorme zona en ebullición, que es lo que llamamos sistema 1 o inteligencia generadora. Bueno, a partir de ese momento, lo que sí puedo hacer desde el piso de arriba es voy o no voy. Eso sí lo puedo hacer. Pero para eso tengo que haber construido unos sistemas inhibitorios que no los tengo de nacimiento. Es decir, no es verdad que nazcamos con voluntad. La voluntad, hasta ahora donde lo que pensamos es que la voluntad o se construye o no se construye. Entonces hay personas que no tienen voluntad y por lo tanto son personas que no tienen libertad. Pero hay personas que sí pueden tenerlo, sí se construye. Y ahora sí que estamos empezando a ver, tenemos que ver cómo se van construyendo las funciones ejecutivas que son las del piso de arriba. Un ejemplo. En el piso de abajo, compartiéndolo con los animales, tenemos una función importantísima que es la atención. Puedo dirigir el foco a un sitio u otro. Pero la atención del piso de abajo es involuntaria. Sigue el estímulo más fuerte o más novedoso o más peligroso y no puedo dejar de atenderlo. Si ahora aquí hubiera una explosión, todos atenderíamos a la explosión. Bueno, pero en el piso de arriba hemos inventado una cosa nueva, que es que no estoy a merced del impulso que atrae mi atención, sino que yo puedo poner la atención en algo que a lo mejor no resulta interesante. Queremos que nuestros alumnos pongan atención en algo que no les interesa, que son las ecuaciones de segundo grado, por ejemplo. Pero es precisamente en el momento que hemos conseguido doblar un mecanismo completamente inconsciente, automático, y le hemos hecho
sometido a un control, entonces ahora tenemos tenemos ya una herramienta para empezar a construir nuestra voluntad, y si ya puedo dirigir la atención. ¿Puedo dirigir la atención? Sí. Espero lo que me venga de abajo, sí. Puedo inhibirlo, sí. Bueno, ya voy creando un poco la atención. Pero es que además puedo hacer una cosa. Y ahí es donde engancha esto con por qué me parece a mí que la libertad es posible y que la bondad es la manera más inteligente de ser inteligente. Cuando hacemos una cosa, yo me puedo guiar por los deseos que me vienen de esa inteligencia generadora, que no sé por qué hace, por qué me gusta una persona y no otra, porque, bueno, me vienen de ahí y siento deseo de hacer algo. Bueno, pero tengo otra fuente de tratar con los valores, esos son valores vividos, me están diciendo, toma, hazlo. Pero entonces yo puedo tener otra relación con los valores. No me traen nada, pero pienso que son mejores. Pero solo lo pienso, sí. Y como solo lo pienso, no me atraen. En cambio, los otros sí me atraen. Un ejemplo que pongo a mis alumnos más pequeños. Yo tengo sed y nadie tiene que decirme que beba agua. Estoy deseando beberla. Pero voy al nefrólogo y me dice, usted debe beber 5 litros de agua para limpiar el riñón. A mí esos 5 litros de agua me revienta tenerlos que beber. ¿Por qué? Porque no me apetece. Entonces ahí tengo 2 valores de agua. Uno que bebo, uno que estoy viviendo, que siento, y eso no me importa hacerlo, y otro que no tengo ninguna gana de hacerlo, pero pienso que es mejor que lo haga. Entonces, la posibilidad de dirigir una acción, o por valores sentidos o por valores pensados, me da ya un juego tremendo, porque además los valores pensados, si los pienso bien, están siendo independientes de lo que me gusta. Va por otro lado. En el caso del riñón, va porque el nefrólogo sabe cómo funciona el riñón. Y entonces, ese es un tipo de razonamiento que no es subjetivo, que es objetivo. Entonces, cuando tengo 2 posibilidades, o me guío por mis valores subjetivos o me guío por mis valores pensados, ahí es donde está, por una parte, la posibilidad de libertad y por otra parte, la posibilidad de actuar inteligentemente. Cuando tú dices, hay que pensar bien para vivir bien, hay que pensar bien, claro, hay que pensar bien. Entonces tienes que ver cómo puedes llegar a fundamentar que estos valores que rigen mi pensamiento son mejores que los otros. ¿Y dónde ubicarías ahí, en el valor pensado, dónde ubicarías el placer? Porque dedicas en algunos capítulos la manipulación de los deseos y tratas muy bien de cómo se ha configurado esa manipulación de los deseos. Yo hace ya tiempo que vengo pensando mucho sobre la mutación en la jerarquía, ¿no? De decir, bueno, el placer, una vez que se experimenta, estaba arriba y lo tenías el primero, entonces activabas los deseos para llegar a ese placer que ya conocías, querías profundizar, a ver si llegabas al deleite de alguna manera, pero con esta manipulación de los deseos, el sujeto contemporáneo ha puesto por encima el deseo que el placer. Pero es que ahora viene a lo que me parece del libro lo que me parece que llama más atención y es, en todo caso, se da por la manera de exponerlo. Creo que nuestro cerebro, que es el origen de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestros proyectos, ha ido evolucionando a lo largo de muchísimo tiempo, más de 2 millones de años. Pero ha ido evolucionando sin un diseño único, ha ido evolucionando a salto de mata. Entonces es un cerebro muy eficaz, pero muy chapucero. Y entonces en esas chapuzas de repente nos encontramos con que no funciona bien. Y tenemos que estar, si podemos, viendo a ver por qué no funciona bien. Por ejemplo, las zonas del cerebro donde se manejan los deseos y las emociones es muy antiguo, muy antiguo. La zona de la razón es fundamentalmente la corteza cerebral y los lóbulos frontales, que son muy modernos. En teoría, los lóbulos frontales debían dirigir al aspecto emocional, pero unas veces lo hacen, otras veces no lo hacen. ¿Por qué? Porque no están sincronizados los 2 sistemas. Eso es una chapuza.
Eso es una chapuza evolutiva del cerebro. Los fisiólogos sabían muy bien que somos el resultado de chapuzas fisiológicas. Por ejemplo, nuestra columna vertebral estaba hecha para andar a 4 patas. Ahora andamos a 2. ¿Y qué pasa? Que nos duele la espalda. Eso es una chapuza evolutiva clarísima. Otra chapuza. Para poder albergar un cerebro que ha crecido mucho, la cabeza del feto ha crecido. El canal del parto no se ha enterado. Si no, eso es una chapuza evolutiva, que venga Dios y lo vea. Y sobre todo que se lo pregunten a las madres. De manera que en la evolución hay cosas que no han casado bien. Entonces, hay dos chapuzas evolutivas clarísimas. Una es el sistema de deseo y otra es el sistema del placer. ¿Y por qué van a ser chapuzas evolutivas? Sí, porque en teoría son 2 sistemas de orientación. El deseo nos dice lo que tenemos ganas de hacer y el placer es el premio por haber hecho lo que debíamos hacer. Si no fueran chapuzas, si estuvieran bien diseñadas, deberíamos poder seguir todos nuestros deseos y deberíamos poder buscar todos los placeres. ¿Y qué? Pues que no funcionan. Entonces lo que hay que reconocer, mire usted, el sistema del placer y el sistema de la recompensa, dice el deseo, están mal configurados. Y están mal configurados porque ha introducido otra chapuza evolutiva. Cuando digo chapuza, las chapuzas son eficientes, de manera que resuelven el problema. Lo que pasa es que lo resuelven con lo que tienen a mano y son soluciones eficaces, pero que dejan muchos cabos sueltos. Bueno, entonces, en el sistema, otra chapuza evolutiva, nuestra capacidad de asociar cosas. Hombre, es fantástico, porque el poder asociar cosas nos permite ampliar el pensamiento, nos permite ampliar la comprensión, nos permite inventar cosas. Ya, pero también de repente podemos empezar a asociar cosas que no tenían por qué estar asociadas. Por ejemplo, el sistema de los deseos se puede ampliar a lo que sea. ¿Qué hace la publicidad? La publicidad es intentar asociar cualquier cosa con cualquier cosa. Y entonces despierta el deseo uniendo cosas que a lo mejor son disparatadas. Yo he estudiado mucho los sistemas de publicidad porque me parecen de un ingenio extraordinario y algunos ya me parecen, por ejemplo, Coca-Cola en Inglaterra se encuentra con una campaña en contra porque cada botella de Coca-Cola tenía 146 calorías y la gente dice, no quiero tomar calorías. Y entonces hacen una campaña que se basa en lo siguiente. Las 146 calorías que tiene Coca-Cola son para usted una bendición porque le permiten andar durante 2 horas, reírse durante 5 horas, el pasear a su perro durante un día. Todo eso se lo permiten, que han unido una cosa que era mala, las calorías, con una cosa que era buena, que es poder reírse durante 2 horas, poder pasear, tener agilidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Una cosa se ha metido dentro de la otra y ya no sabemos muy bien cómo, cuando se... Hay un tema muy curioso. Philip Morris había tenido una marca de tabaco, que era Marlboro, que había hecho específicamente para mujeres. En un momento, esto estamos hablando de los años 40, por ahí, y entonces venía con filtro, que se consideraba que el filtro era cosa de mujeres. Vamos, yo cuando era adolescente, jugaba Chesterfield, era lo bestia, si tenía dinero, o Bisontes no tenía dinero, pero nos parecía que una cosita con tener una boquillita, vamos a estar ahí filtrando, ¿no? Esa era cosa de chicas. Bueno, pero a las chicas no. El Marlboro resulta que no le gustó lo de tener una boquilla porque se quedaba la huella del carmín muy patentemente en la boquilla. Philip Morris decide cortar por lo sano y durante una época está fabricando Marlboro con boquilla carmín. Bueno, pero a la boquilla carmín tampoco le gustaba a las mujeres, porque parecía muy discriminadora. Ya desde entrada sabemos que tampoco tiene éxito. Ya
Llega un momento cuando desembarcan, ten en cuenta que la publicidad cambia cuando uno de los padres del conductismo, Watson, se ha liado con una alumna, le echan de la universidad y se va a trabajar con una publicidad a decir, voy a ver cómo consigo manejar a la gente por un sistema de estímulos condicionados. Bueno, eso que es la publicidad. Entonces, ya a estos genios de la publicidad dicen, ¿qué hacemos con esta marca? ¿A quién se la podemos dirigir? Entonces, hacen una especie de tipología de los fumadores. Entonces, piensan que los fumadores conservadores tienen su marca, los otros tienen su marca, pero que hay una franja de posibles fumadores que no tienen una marca determinada, que son aquellos que les repugna la publicidad y juran que nunca se dejarán manejar por la publicidad. Dicen, estos son los nuestros. Lo que tenemos que hacer, porque ese único nicho que está vacío, es cómo atraemos para que fumen Marlboro a las personas que valoran ante todo su independencia. Y yo sé, bueno, son independientes, son solitarios, son autosuficientes. ¿Cuál es la figura que en la imaginaria americana concentra eso? El cowboy solitario. ¿Cuál es el signo del Marlboro? El cowboy solitario. Y en este momento es la marca de tabaco más vendida. Vamos a ver, ¿cómo se ha producido esto? Porque nuestro sistema de asociación, que nos permite cosas maravillosas, como es una chapuza, nos permite también que se nos cuelen estas cosas. Solución, que tenemos una necesidad de una inmunología mental que nos defienda esto. ¿Te he convencido? ¿Te he convencido? La parte final de Marlboro, sí, me la he creído entera. No, pero es verdad que esta inmunología mental, llevaba pensando, porque nos quedan 10 minutitos, luego pasamos a público si quieren micrófono. Comentaba al principio que la vacuna, entre comillas, tiene una parte de pensamiento crítico que es muy difícil. Estamos de acuerdo en que es muy difícil. Llevo mucho tiempo trabajando rutinas, metodologías, es muy complicado. Pero no sé hasta qué punto, y esto lo cuentas en algún capítulo también, la importancia del lenguaje, de la palabra, de la riqueza verbal, de la comprensión lectora, hasta qué punto el hecho de que se haya pauperizado en los últimos años está condicionando también esta falta de análisis crítico en la población. Y poner los ejemplos de los discursos de los políticos aquí en España, que van bajando la edad cada vez más hasta los 14, 13 años de los políticos actuales, el nivel de comprensión léxica que emiten en esos discursos, ¿no? Precisamente porque quieren esa estrategia publicitaria o marketingiana, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto el que estemos bajando constantemente la riqueza léxica es un gran problema o es un marco de estos que tú comentas que pueden dañar ese pensamiento. Sí, yo creo que ahí hay dos cosas. Una es la pobreza léxica. Bueno, yo tengo una experiencia estupenda en mi vida y sin embargo no la volví a repetir porque fue agotadora, que es que escribí un diccionario de los sentimientos. Es decir, voy a coger el idioma castellano y voy a ver cuántos sentimientos están decristalizados. Y me interesaba ver por qué cada una de las palabras, por ejemplo, cada una de las palabras que significan sentimientos, son un modo de análisis de la realidad. De manera que la riqueza léxica no es brillantez lingüística, es tener herramientas suficientes para analizar la realidad de una manera más fina. Voy a poneros un ejemplo. En los libros de psicología, que hablan poco de las emociones, y cuando yo escribí El laberinto sentimental no se hablaba nada. Se hablaba un poquito, en la asignatura de motivación, se hablaba un poquito de las emociones. Fue que coincidió prácticamente el mismo año, cuando Goleman escribe Inteligencia Emocional, que de repente se pone de moda las emociones. Bueno, pues, pero incluso ahora las emociones que estudia la psicología suelen ser o 5 o 6 emociones fundamentales y las analiza muy poco. Por ejemplo, una de ellas es la tristeza. La tristeza es una experiencia desagradable producida por la pérdida de algo valioso. Entonces, ahí están todas las tristezas. Pero claro, cuando yo fui al diccionario español, encuentras que hay
tristeza, la más genérica. Pero hay otra que es melancolía, que es otro tipo de tristeza. Y hay otra que es nostalgia, que es otro tipo de tristeza. Y otra que es abatimiento, que es otro tipo de tristeza. Y otro que es depresión. Y otro que es culpa. Y bueno, ¿por qué me sirven estas palabras? Porque esas palabras son análisis de los sentimientos. Y entonces resulta que el análisis de los sentimientos que hace el diccionario español es mucho más fino que el que hacen los libros de psicología. Entonces, si tú pierdes riqueza léxica, estás perdiendo vías de acceso a la realidad y, por lo tanto, ese es un problema. Pero ahora tenemos un problema más grave, que es que se está perdiendo la capacidad de atención para textos largos. Y no solo en los chicos jóvenes, que, como todos los medios digitales, quieren comprimir mucho el mensaje, pues entonces, en cuanto hay una subordinada, se pierden. Es que los mayores también. Es que estamos viendo una especie de dificultad de leer y de comprender textos grandes. ¿Y por qué esto es importante? Porque un texto corto vale para dar consignas, para dar eslogán publicitario, para dar insultos, pero no permiten dar argumentos, porque los argumentos exigen textos largos. Entonces, en el momento que estamos cortando la capacidad de comprender textos largos, lo que estamos cortando es la capacidad de argumentar, y eso sí que es grave. Y eso sí que es grave. Y eso es lo que se está reflejando, por ejemplo, en la vida política. La vida política no es nada más que un intercambio de pedradas léxicas. No hay argumentos. ¿Por qué? Porque si los dieran, nadie los iba a entender. Por eso lo que has dicho tú en las encuestas que yo cito ahí, de cómo se han ido rebajando la exigencia de comprensión de los discursos políticos, pues ahora te das cuenta que están en niveles de comprensión de 11 o 12 años. Y pues que eso es muy grave, porque a ese nivel se pueden movilizar las emociones, pero no se pueden movilizar los argumentos. Y la crisis, José Carlos, que hay en este momento en todo el mundo, pero además en las universidades de élite, sobre todo americanas, pero se está viniendo para acá, la crisis de pensamiento crítico es verdaderamente aterradora. Y eso es lo que Trump está fomentando. Está fomentando porque, vamos a ver, a una persona que lo que ha dicho, y lo dijo el otro día, yo solo me guío de mi opinión. Sí. Bueno, pero yo he tenido que pelear mucho y la gente se ha sorprendido al decirlo cuando he defendido, cuando pregunto a mis alumnos y alumnos ya de posgrado, ¿queréis que todas las opiniones son respetables? Me dicen que sí. Y vamos a ver, ¿por qué son respetables? Porque están protegidas por el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de creencia y a la libertad de expresión. Ya, perfecto. Pero no te das cuenta que esos derechos, que sí los admitimos, protegen a la persona, no protegen al contenido de sus opiniones. Y por lo tanto, tú puedes respetar mucho, a usted le respeto, a lo que dice no. Cuando, como muestra un poco, digamos, de honestidad, decimos, respeto su opinión, aunque no la comparta, no, la respeto o no la respeto, depende de cómo sea. ¿Por qué? Porque cada opinión tiene que tener su criterio de evaluación. Y ahí, si es una opinión geográfica, será un criterio geográfico. Si es matemático, será un criterio matemático. Si es ético, será un criterio ético. Y si usted me dice que todas las opiniones son respetables, está diciendo, pues lo que estamos viendo en este momento defendido por la gran corriente filosófica que ha revivido, que es el posmodernismo. La posmodernidad, ¿no? Hombre, claro. Y en el momento que los filósofos dicen, mire usted, pues resulta que no podemos llegar a ninguna verdad, porque cada verdad depende de su cultura, depende de su idiosincrasia, depende de su biografía, depende de su identidad. Cada identidad tiene su verdad. Pues se acaba la filosofía. ¿Por qué? Porque entonces estamos metidos en una especie de egos conceptuales que te van a venir y te van a contar su visión de la realidad. Pero además, como diciendo, y además no me interesa lo que piense usted, porque eso nunca me va a comprender. Es decir, el problema identitario que hay ahora,
es un problema que, por ejemplo, ha terminado con las izquierdas en todo el mundo, es porque la izquierda se ha confundido y en vez de luchar por los derechos universales, empieza a luchar por los derechos identitarios. Cuando lo que defiende a los derechos identitarios no es que por tener esta identidad tengan derechos especiales, es que por tener esta identidad no se le pueden negar los derechos universales. Y entonces se está cogiendo el rábano por las hojas y nos estamos metiendo en un lío porque ahora resulta que el gran representante de la filosofía posmoderna es Donald Trump. Pero al pie de la letra. Sí, es así. Pero al pie de la letra. Y entonces está diciendo, vamos a ver, voy a quitar los periódicos de referencia. ¿Por qué? Porque no hay periódicos de referencia, todos van en lo mismo. Voy a quitar las investigaciones científicas. ¿Por qué? Porque esto de la científica, la ciencia no es más que la ideología del triunfador. No me interesa. Y está demoliendo la capacidad crítica hasta tal punto que si tuviera en este momento 50 años, te diría, José Carlos, tenemos Trump para 30 años. Porque maneja todo ese sistema con una perspicacia y con una contundencia absolutamente asombrosa. Claro, y supongo que eso tiene que ver con una cosa que comentas ahí, que la democracia fomenta la credulidad. Y lo dices así. Claro. Literal. Claro, pero por esa índole que tenemos, por esa estructura chapucera que tenemos. Vamos a ver. ¿Por qué es buena la democracia? La democracia es buena porque limita el poder. Entonces el poder sabe que para hacerse con el poder necesita tener los votos democráticos. Pero los votos democráticos proceden de las opiniones que tiene el voto democrático. Y entonces digo, si yo consigo hacerme con las opiniones, me hago con el voto y me hago con el poder. Entonces, toda la lucha para conseguir el poder en este momento en una democracia es yo tengo que conseguir la opinión. Y entonces voy a ver exactamente cómo puedo conseguir la opinión. Claro, tenemos ya dos casos, pero uno muy estudiado. Uno es cómo se manejó la opinión inglesa cuando el Brexit. Claro, y surgió el escándalo del Cambridge Analytica, que había hecho un tipo de publicidad, lo que se llama ahora micro-target, una publicidad casi individualizada. De manera que a cada persona no le hacían, venga usted por el cambio, sino a usted le interesan los toros, vote usted porque son los toros, va a defender los toros. Y a usted las procesiones de Semana Santa, y a usted el orden en las calles, y a usted, y el otro, no, nada de problemas. Yo le sé cuál es el clavo donde puedo agarrar, donde puedo lanzar el anzuelo. ¿Y cómo lo sé? Entonces compraron 4 millones de perfiles ingleses a Facebook. ¿Y por qué les interesaban los perfiles? Porque les interesaban los likes. El que hizo los perfiles para las votaciones del Brexit escribió un estudio diciendo, yo conociendo 65 likes, sé lo que va a votar una persona. 65 solo, sí. Y si tuviera 300, conocía a esa persona mejor que la madre que le parió, mejor que su mujer, mejor que... Entonces, los likes son... No, los likes son una especie de baza que le estamos dando a quien quiera manipularnos, porque nos estamos saliendo de par en par. Manipúleme usted. Entonces, claro, los que quieren el poder dicen, ¿cómo lo puedo conseguir? Pues tengo que captar la opinión. ¿Y cómo capto la opinión? Pues cojo a los técnicos de captar la opinión. Entonces, cuando ahora empieza a haber laboratorios de persuasión en las grandes universidades americanas, digo, sí, que yo le persuado a usted. ¿Cómo? Bueno, yo ya veré cómo le persuado. Porque a cada persona la había persuadido de una manera. Contra eso, ¿cuál es la vacuna? El pensamiento crítico. Pero el pensamiento crítico en este momento, y por eso yo creo que es tan importante lo que haces, porque en España estás insistiendo en el pensamiento crítico a todos los niveles, tú, con muchísima elocuencia además, es que es un asunto más grave de lo que parece. No es una especie de lacito filosófico que ponemos. Es que o tenemos pensamiento crítico o
o va a haber demasiada gente que está interesada en manipular. Echen ustedes un vistazo de cuánta gente alrededor suyo está queriendo que hagamos lo que ellos quieren que hagamos. En vuestra vida familiar seguro, pero todos los vendedores quieren que compremos sus productos. Todos los políticos quieren que votemos a su partido. Todos los sacerdotes quieren que nos hagamos feligreses de su religión. Dicen, no, todo el mundo está queriendo influir. Y entonces, al mismo tiempo, estamos educando una personalidad con muy pocas defensas. Con muy pocas defensas, porque tienen pensamiento crítico, porque si tienen pensamiento crítico piensan que no vale para nada porque no podemos llegar a la verdad, ponen que todas las opiniones son verdaderas, entonces tú dices que tu opinión es verdadera. Como yo entre en tu opinión, amigo, voy a hacer contigo lo que quiera. ¿Por qué? Porque no tienes filtros. No tienes filtros. De manera que lo de la inmunología lo que hace es aumentar las defensas personales contra las infecciones. La inmunología mental lo que hace, vamos a ver si desarrollamos tu capacidad defensiva, porque patógenos mentales va a haber siempre. Siempre va a querer alguien manipularte. Pero vamos, aunque sea voy a ver si consigo convencer a esta chica o a este chico de que me den el sí. ¿Y qué hago? Pues hombre, pues voy a ver cómo consigo persuadirle. El problema está, por ejemplo, a mí, yo un momento en que tenía mucha más vida social y cuando no quería hablar de un tema, sacaba un tema yo que llamaba mucho la atención. Y uno de los que me dieron mucho juego es, yo sé por qué surgen los primeros conflictos en un matrimonio y sé el tiempo. Son a los 2 meses y medio. Era una tontería, aquí te espero. Hasta que me convencí de que había acertado en el clavo. ¿Y cuál es? Bueno, cuando uno tiene que empezar a reconocer las mentiras que ha dicho durante el noviazgo para conquistar a la otra persona. Por ejemplo, sí, yo te dije que me gustaba mucho bailar. Me horroriza bailar. Me horroriza. Sí, y yo pensé que yo dije que me interesaba mucho el fútbol y me horroriza el fútbol. Entonces, cada uno empieza un poco a ajustar el verdadero perfil. Por eso yo a mis alumnos, ahora que dices que has sacado el tema del lenguaje, a mis alumnos adolescentes yo les daba 2 consejos. Uno a los chicos y otro a las chicas. A los chicos, a las chicas era: mirad, tenéis que tener en cuenta que durante la época del noviazgo, del ligue, como se llame, porque como soy muy viejo he pasado por muchos modos de llamarlo, a los chicos se les despierta una locuacidad efímera. Hablan más que nunca y luego se callan. El consejo a los chicos: mirad, tenéis que tener en cuenta que durante la época del noviazgo, del rollo, las chicas escuchan más y mejor que nunca en su vida. De manera que ese apasionamiento con que hablaban del árbitro y del lanzamiento de penalti, eso va a desaparecer. Bueno, pues ya estáis preparados. ¿Cómo estáis preparados? No. Bueno, todo esto forma parte del pensamiento crítico. No, y es un fundamento de trabajo, ya te lo digo. Es ejemplo vital. En fin, bueno, llevamos 1 hora y 5 minutitos. Si te parece, un poquito más. Vamos a dejar paso al público. No sé si tenemos aquí un micrófono. Ir levantando la mano y si os pediría que fuerais muy concretos en la pregunta para no extendernos demasiado. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes. Ha hablado usted de que la memoria es necesaria para el aprendizaje y yo recuerdo que en la carrera de psicología teníamos una asignatura que se llamaba percepción, atención y memoria. La atención hoy en día es una moneda de cambio. Las redes sociales y los medios de comunicación compiten por tener nuestra atención. Los vídeos cada vez son más cortos, hay dibujos animados en los que
cambian de plano cada 2 segundos, y lo ven niños de 2 a 4 años. ¿Cómo podemos protegernos de esto? Y quienes más o menos estamos protegidos, ¿qué más podemos hacer? Gracias. Bueno, yo creo que debemos empezar por darnos cuenta de cómo funciona, darle la importancia que tiene. Tú ten en cuenta que, por ejemplo, el tema de la atención, en todas las teorías de la inteligencia orientales, pero no en las de las espiritualidades, sino en las facultades, se considera que la capacidad de dirigir la atención es la estructura de la inteligencia y que, por lo tanto, si no se desarrolla, no se desarrolla la inteligencia. Entonces, nosotros no educamos la atención. A mí me ha interesado mucho estudiar el tema de los déficits de atención, porque no parece posible que estemos teniendo un número tan sumamente elevado de niños con déficit de atención. Entonces, a mí me parece que no estamos sabiendo distinguir que una cosa son trastornos de la atención, que efectivamente son patologías de la atención. Esos niños no tienen la capacidad y, por tanto, darles el Ritalin o darles anfetaminas tiene una justificación, porque si no, no van a poder prestar atención. Pero hay otros niños que no tienen trastornos de la atención, tienen defectos de aprendizaje de la atención. Cuando yo hice los programas para la Universidad de Padres, que eran programas que hice desde el momento del nacimiento hasta los 16 años, y que estuvo en funcionamiento durante 12 años por lo menos, uno de los asuntos era el aprendizaje de la atención, que hay que hacerlo desde niño, porque los niños, temperamentalmente, hay niños que fijan la atención y hay niños muy distraídos. Los niños distraídos tienen un problema, porque si no se cuida eso va a ir en aumento. Y por eso muchas veces tenemos comorbilidades, porque el niño con déficit de atención es un niño impulsivo, puede ser un niño hiperactivo, y todo va, digamos, en el mismo bloque. No, hay que señalar y hay que ver en cada etapa de la niñez cómo podemos ir fortaleciendo la atención voluntaria. Cuando le damos a un niño una fuente de estímulos muy potentes, como es una pantalla, el niño deja de desarrollar la atención voluntaria porque su atención es atraída por los estímulos violentos. No, si mi niño se fija mucho en la pantalla. Sí, es que la atención voluntaria es que se tiene que fijar en cosas que en principio no le interesan, pero que cree que es buena. La atención voluntaria se rige también por valores pensados. A los otros valores se les atiende pues, porque son atractivos. Eso es muy grave. Además, la atención es la puerta de la memoria. Si no tengo atención, las cosas que no se atienden se pueden quedar en la memoria, pero en un porcentaje muy, muy pequeño. Pero luego está la memoria. Los textos que se dan de memoria, incluso en las facultades de psicología, están muy anticuados. Muy anticuados. Todavía están bajo la metáfora del almacén. Entonces, la memoria es el sitio donde almacenamos las cosas y luego vamos a buscarlas y las sacamos. Entonces, hay un almacén a corto plazo y hay un almacén a largo plazo. Pero bueno, claro que una de las... Y entonces, no vale la pena, cuando estamos diciendo que no hay que aprender las cosas de memoria, es porque tenemos un concepto de memoria cuya única función es la repetición. Y claro, pues repetir no es... Pero claro, las funciones de la memoria no son esas. Es efectivamente guardar, es recuperar, pero es relacionar, es comprender, es inventar. Todas esas cosas las hace la memoria. Y por eso la noción de memoria más novedosa, pero ya lleva 20 años, es cuando hablamos de la working memory, de la memoria en acción, que es la memoria que está haciendo prácticamente todo lo que atribuimos a la inteligencia, lo está haciendo ese tipo de memoria. Si no, fíjate, vamos a ver cómo leemos una línea. Si leemos una línea, estamos fijando la atención en cada una de las palabras que tenemos en ese momento enfocadas. ¿Qué pasa con la palabra que ya acabo de leer? Bueno, decimos, pasa a una memoria, a un almacén a corto plazo y luego un almacén a largo plazo. No, es que eso no es así. Pasa a un almacén a corto plazo, pero la memoria de trabajo hace otra función enorme, que es que va resumiendo lo que ha leído.
Y primero la frase resume la frase y la guarda en la memoria. Y cuando son dos frases, resume el párrafo y lo guarda en la memoria. Y hay niños que no son capaces de hacer ese resumen, y entonces cada palabra que leen se cae en el olvido porque no puede aguantar. Nosotros aguantamos 7 más menos 2 cosas, es decir, de 5 a 9 cosas. Lo demás se nos va. Entonces, si no tiene esa capacidad de resumen, los niños no comprenden porque les está desapareciendo lo que han leído. Eso es una función de la memoria de trabajo. Pero al mismo tiempo esa memoria de trabajo está buscando en la memoria a largo plazo, está activando aquello que le sirve para entender lo que está leyendo. Y hay niños que tampoco saben hacerlo. No saben buscar en su memoria. Pues tampoco entienden. Entonces, cuando tenemos un niño con problemas de aprendizaje, es decir, vamos a ver cómo funciona la memoria de este niño. A ver por dónde falla. Y entonces te das cuenta que es que naturalmente que o necesitamos construir nuestra propia memoria, educar nuestra propia memoria, o el aprendizaje es aleatorio. ¿Aprenderán o no aprenderán? Pues depende de lo que diga la casualidad. Por eso son temas que a mí me irritan mucho el que no estemos aprovechando en el sistema educativo cosas que sabemos científicamente que funcionan así. Pues ya me desahogo. Había una pregunta por allí al final. Sí, buenas tardes, gracias por las palabras. La verdad es que se ha unido, como dijo usted antes, el deseo y luego el placer de escucharlo. Quería preguntarle, no sé si es una creencia deformada que tengo, si esta sociedad occidental está viviendo como la primera esclavitud alegre de la historia del ser humano. Durante la esclavitud siempre está con nosotros, pero ha sido normalmente a base de castigo. Y tengo la sensación de que ahora somos la mayoría o una gran mayoría esclavos de un modelo de vivir que para muchos incluso creo que preferimos vivir así que no tener que decidir por nosotros mismos, dejarnos llevar. ¿Qué toca? ¿Hay que viajar? Pues viajo. ¿Hay que visitar museos? Pues visito museos. ¿Hay que ir al teatro? Pues voy al teatro. No sé si hasta qué punto opina que eso puede ser posible. Clarísimamente, porque uno de los marcos de insensatez que se nos han metido, antes lo mencionaba de pasada José Carlos, es decir, el placer, digamos, es ¿qué es lo que debemos buscar? El placer. Y si queremos suavizarlo un poco, el bienestar. Hacia ahí van todos los sistemas de psicología positiva. Y dice, bueno, claro, pero entonces si lo que estamos buscando es el malestar, tenemos que quitar abajo todo lo que produzca algún malestar. Por ejemplo, el esfuerzo. Entonces, en el momento que quito el esfuerzo, nos damos cuenta de que estamos quitando los grandes proyectos de la humanidad, entre ellos el de ser libre. ¿Por qué? Porque ser libre cuesta esfuerzo. Estaba leyendo estos días un libro de un sociólogo francés, Kaufmann, que me interesa mucho, y el título del libro es llamativo. En francés es «C'est fatigant la liberté». La libertad es un latazo. ¿Por qué? Porque tengo que estar tomando decisiones. Entonces, en el momento que viene alguien y te dice, no se preocupe porque la decisión la voy a tomar yo. Entonces resulta que los sistemas de decisión, que son una de las cosas que ofrecen las nuevas tecnologías, son extraordinariamente adictivas. ¿Por qué? Porque me descansan. Sí, tómalo. Tómalo, me da igual, tómalo. ¿Por qué el pensamiento crítico es tan difícil? Porque es muy costoso. Es que es muy costoso. Es que dejarme llevar por mi opinión es sencillísimo. Digo lo que me sale de las narices. Tener que pensar si lo que pienso tiene justificación o no, pues es una lata. Entonces, en el momento que hay una especie de epidemia de pereza, lo primero que se va al traste es, primero, el pensamiento crítico. Segundo, el deseo de libertad, porque hay esta plaga en este momento de pensamiento autoritario. Porque en España también cerca del 40% de las personas de menos de 26 años dicen que estarían dispuestos a vivir en un régimen autoritario si les aseguraran la prosperidad económica, porque es muy descansado. ¿Por qué una cosa más sutil? O sutil te lo digo. Porque todos los grandes empresarios de Silicon Valley, de las grandes plataformas, están a favor de la renta básica universal. Porque están convencidos de que si todo el mundo tiene la renta básica universal, se va a contentar en vivir con la renta básica universal y va a dedicar el resto del tiempo a enchufarse a Netflix.
el presidente de Netflix dijo ya, nosotros tenemos un gran competidor, que ojalá desapareciera, que es la necesidad que tiene la gente de dormir. Si la gente pudiera no dormir, inmediatamente ampliaremos nuestro negocio, porque enlazando lo que decía antes usted, empieza a hablarse de que vivimos en la economía de la atención. En Francia se irritó mucho que el presidente de Telefrance, la mayor cadena de televisión que había, dijo, bueno, en realidad nosotros lo que hacemos es vender espacio libre vender espacio libre en nuestros espectadores, y ese espacio libre en los cerebros de nuestros españoles se lo vendemos a Coca-Cola para que lo llene con sus anuncios. Yo tuve una discusión con Pablo Basile, que era de Telecinco, porque me decía que cuando yo decía, estáis haciendo programas basura, digo, bueno, ¿qué idea tienen ustedes en España de televisión? ¿Ustedes creen que la televisión es una empresa para hacer programas? Es que no se han enterado. La televisión es una empresa que se dedica a vender publicidad. Los programas nos importan un pepino. Si de repente vendiera publicidad el dedicar 24 horas a música clásica y a teatro griego, le cambiaba usted la parrilla en una semana. ¿Por qué? Pero yo vendo lo que vende publicidad porque es mi negocio. Bueno, tenía razón. Y en este momento, los grandes expertos de televisión dicen una cosa que a mí me viene muy bien porque lo había dicho yo antes. El patrón de Internet es Skinner. ¿Qué tendrá que ver esto? Skinner fue el gran, inteligentísimo y técnicamente fantástico, fue el gran gurú del pensamiento conductista, que lo que dice es, si yo puedo disponer de los sistemas de recompensa, es decir, de refuerzos positivos y negativos, yo dirijo el comportamiento de una persona. Bueno, eso es lo que están los mismos técnicos grandes de los que están por debajo de lo que se ve, los que diseñan la estructura de Internet, la estructura de las grandes plataformas, se saben de Internet, se saben de Skinner, vamos, de la primera a la última frase. ¿Por qué? Porque lo que están viendo es cómo pueden dirigir la atención de los oyentes y el comportamiento de los espectadores, de los usuarios, igual que Skinner dirigía el comportamiento de las palomas, que las hacía jugar al baloncesto, dándoles los premios. Entonces, por ejemplo, ha sido terrible para la educación española, no, para la educación de todo el mundo, el año 2008. Ha sido absolutamente demoledor. ¿Y qué pasó en el año 2008? Bueno, pues en el 2008 ya se habían extendido el uso de los teléfonos inteligentes, es decir, los móviles conectados a Internet. Pero entonces Facebook hace un pequeño cambio que todo el mundo pensó que qué bien, qué divertido, que no tiene importancia, que es que introduce en sus programas los like. Los like han sido demoledores para los argumentos. Demoledores, porque era por un like mato. Bueno, pero es que además, en ese mismo año, hay otro invento, también muy divertido, pero que entonces machaca la atención voluntaria, que es que aparece el scroll infinito, que es el poder pasar las páginas haciendo así con el dedo. Mire, yo hace 2 semanas quería buscar un documental que había visto hace mucho tiempo sobre la construcción de un aeropuerto en un sitio de Japón tremendo, por tifones, por terremotos. Lo encontré. Pero ¿por qué razón? A las 3-4 horas después estaba viendo un vídeo de un gato que se comía una boa. Pero vamos a ver. ¿Pero qué me ha traído aquí? Esto. Pero es que hubiera seguido así, ¿eh? ¿Por qué? Porque es muy divertido. Porque se me han cogido al hacer los vídeos muy cortitos y solamente teniendo que hacer el mínimo esfuerzo, porque si tenía que apagar y volver a encender, eso ya es mucho, pero si hago así,
Bueno, es que aquello es jauja, es que vamos, es que me aparece de todo. Y ya he terminado, pues, qué sé yo, haciendo una tarta con alguien o qué sé. Bueno, ¿por qué? Porque son mecanismos muy adictivos. Ya tenemos los likes por una parte y el scroll por otra. Pero además ese mismo año se introduce la cámara frontal en los móviles para poder transmitir las fotografías. Bueno, lo que están haciendo esas tres cosas en nuestra gente joven y ya en nuestra gente ya madurita es absolutamente tremendo. Porque es que son reforzadores positivos que hacen que te puedas pasar horas con ese juego y que además te mete dentro de un sistema de comparación que está produciendo un aumento de las depresiones, sobre todo en chicas, desde que se instaura lo de los likes, absolutamente de preocupar. ¿Y qué? Pues bueno, pues no. Bueno, pues nos da igual, y por eso es por lo que si necesitamos el organizar el fortalecer nuestro sistema inmunitario, porque somos muy débiles, es que se nos mete a todos. Y por eso pues hace falta la inmunología y hay muchas vacunas por abajo, que son las que yo he estudiado, pero hay dos grandes vacunas, las digamos de máximo nivel. Una es el pensamiento crítico y otra es el sistema ético. El sistema ético es un sistema de protección potentísimo, potentísimo. Pero claro, si lo desmontamos, nos quedamos absolutamente inermes. Las morales de todo el mundo lo que intentaban hacer era predecible el comportamiento de las personas. ¿Por qué? Porque es que si no iban a estar dando saltos de uno para otro. Bueno, ahora sabemos que las morales tienen muchos defectos, pero que sí podemos construir una ética que sea universalmente justificable. Bueno, pensamiento crítico y sistemas éticos, yo creo que son las dos vacunas de máximo nivel. Yo creo que con esto podemos dejar, son ya las 26, llevamos hora y media, podemos cerrar con las dos vacunas y la charla de hoy. Mil gracias de nuevo por vuestra asistencia, gracias José Antonio por la conversación, deliciosa como siempre, y nos vemos el mes que viene con Carlos Blanco, ahí tienen la programación. Que tengan ustedes un buen día.